Amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Un gozo saludarles en esta nueva oportunidad de este día miércoles 8 de junio del año 2022. Es bueno que contemos los días para traer al corazón sabiduría. Así que bienvenidos una vez más a otra emisión de Enseñanzas de Vida, programa que se ha vuelto institucional de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Cañaveral. Gloria al Señor, que a los extranjeros tal vez les suene Cañaveral. Cañaveral es un sector de un municipio llamado Floridablanca, dentro del área metropolitana de Bucaramanga. Aquí está nuestra iglesia ubicada, es un sector comercial, un sector estrato 5. Y bueno, aquí nos puso el Señor y aquí estamos trabajando para Él. Desde aquí originamos la transmisión que el año antepasado en pandemia se dio en la casa, en donde yo vivo. Mi casa personal, familiar. Luego lo trasladamos al templo, al culto, pero había mucha actividad allí, con frecuencia los ayunos, los ensayos de los grupos de alabanza. Entonces adecuamos aquí mi oficina pastoral y aquí estoy. Así que les doy un saludo muy, pero muy especial a todos ustedes los que están conectados en esta hora. Permítanme aquí un poquito de movilidad para tener aquí pues los implementos a la mano. Un saludo muy fraterno y especial a todos los que están conectados en esta hora, que son muchos. Ayer tuvimos unos 1.300 y algo conectados, lo cual nos llena de compromiso, de responsabilidad, y agradezco mucho las palabras de motivación, de incentivo que ustedes nos escriben. Sí, hermanos, eso me indica que hay un pueblo que ama la sana doctrina, que ama la palabra, que la sana doctrina no es un concepto, ni es una opinión, ni de pronto es un punto de vista. Es una realidad bíblica. Y amar la sana doctrina es conocerla, es practicarla, es observarla. Estamos hablando de la apostasía, un pecado que cometen solamente los cristianos. Lo cometió Israel muchas veces en el Antiguo Testamento. Lo cometieron personas e iglesias en el Nuevo Testamento. Ahí están los corintios corregidos, los gálatas también. Hubo iglesias que se mantuvieron al margen, que no permitieron, como los efesios, que no permitieron que cualquier falsa doctrina que quería llegar, ellos la repelían. Hubo una iglesia que conoció a algunos que los probó, que querían ser apóstoles o decían serlo y no lo eran, y los hallaron mentirosos. Una iglesia debe tener en su núcleo una guianza divina, un don, oiga bien, de discernimiento. Eso se consigue a través de la búsqueda de Dios, de la experiencia con Él y del conocimiento correcto e interpretación correcta de la palabra. Eso hace que una iglesia se cuide de la apostasía, que se blinde contra ella. Y si es una y otra y otra y otra y todo un concilio, eso ayuda muchísimo. Bendito sea el Señor. Por eso estamos en este tema y desde aquí estamos originando en Cañaveral, área metropolitana de Bucaramanga, en Santander, Colombia. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, entonces, después de saludar a tantos hermanos que se han conectado, un abrazo fraterno para ustedes, a todos los que nos acompañan, que siempre a través de las emisoras están allí. Oiga, yo agradezco a todo ese personal técnico, aquí donde se origina, que se envía la señal, allá los que se conectan en Cúcuta, en Medellín, en tantos lugares, en Perú, en Costa Rica, en Guatemala, en Venezuela. Dios los bendiga. Y claro, a Betel, ese ministerio de Betel, que es una bendición, que hace 20 años Dios le dio esta visión al pastor Rodolfo González Cruz, a quien saludo una vez más con su amada esposa, la hermana Rita, esta vez en Estados Unidos, donde su hija Débora. Ya el varón está retirado en el sentido del púlpito, sus años, pero ha marcado una huella, fue un visionario, un paladín, sí, y esto no es adulación, es real. Los que hemos ido al Perú vemos la huella que este hombre imborrablemente ha marcado allí. Así que, Pastor Rodolfo, si el Señor lo llegare a llamar, aleluya, usted ya tiene galardón completo. Alabado sea el Señor. Esto es motivante, ha sido un ejemplo y una inspiración para tantos. Y Betel es producto de su llamamiento, de su visión, de alcanzar a tantas almas para el reino de los cielos. Así que toda la audiencia de Betel, Dios los bendiga, bendiga el equipo técnico, con el hermano Miguel Ángeles allá al frente como gerente, todo ese equipo que es maravilloso, es grande, aleluya, la junta directiva ministerial, toda esa estructura que en Perú Dios ha levantado como fruto del ministerio y el trabajo del pastor Rodolfo González Cruz.
A todos ustedes pues mi abrazo y vamos a disponernos para continuar con el estudio de la apostasía. Gloria al Señor. Cada vez que usted tome un tema, mire a ver qué dice Dios de ello. Hemos visto el llamamiento continuo, el llamado frecuente de volverse de ese mal camino, la prevención contra ese mal que tanto daño le hizo al pueblo de Israel y tanto daño le está haciendo a la iglesia de Cristo. Entonces, hoy vamos a oír lo que Dios dice sobre la apostasía. Oigámoslo, Él tiene mucho que decir. Dios tiene mucho que decir sobre la economía, sobre la política, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la ecología. Todo, ahí está en la palabra, bendito sea el Señor, sobre las instituciones humanas. Amén, cómo gobernar un país correctamente, todo eso está aquí en la palabra. Bendito sea el Señor. Oigamos entonces en Jueces capítulo 3, versículos 7 y 8. Me van a ayudar allí, gloria al Señor, en producción, y ustedes van a ver cómo ve Dios esto. Y luego oraremos para que entremos en el estudio de la palabra y no voy a leer tantos nombres. Dios bendiga a los que podemos leer de primera, que son muchas veces conocidos, pero después de unos 10 o 15 minutos entran una cantidad que me es imposible leerlos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, o sea, se apartaron y olvidaron. Escuchen la palabra olvidar, es dejar la senda, borrar de la memoria lo que antes se tenía, eso es olvidar. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Amén. Lo ve Dios con tanta molestia que permite que vengan otras naciones y subyuguen a su pueblo para enseñar, para corregir. El método divino para hacer volver a un pecador del error de su camino a menudo es el juicio y duele. Pero esa es la única manera en que el ser humano entiende. Bendito su nombre. Por eso vamos a orar hoy y vamos a continuar con el tema de la apostasía. Me acompañan, por favor, si le es posible. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte una vez más la bendición y oportunidad de invocar tu bendito y glorioso nombre. Muchas gracias, amado Dios, por esta nueva oportunidad de estar, oh Dios mío, frente a esta cámara con el uso de este micrófono, con esta amplificación que representan estas redes sociales. Gracias también, Señor, por las radioemisoras, sean estas en banda tradicional, amplitud modulada, frecuencia modulada, o también, Señor, a través de las emisoras en línea, así llamadas porque están en internet. Gracias por toda la audiencia de Impacto Radio allá en Medellín, de Radio Impacto en Cúcuta, por todos aquellos, los hermanos que nos siguen a través de las emisoras en línea, Visión Misionera allá en Venezuela, aquí en Villavicencio, en Acacías, donde quiera que haya una emisora que transmite Radio Bucarica, que se conecta en la media hora final de este programa. Señor, bendice a todos los oyentes, a los hermanos que nos ayudan técnicamente para facilitar las transmisiones, Dios mío. Señor, quiero bendecirte por Betel y darte gracias por el origen que, oh Dios, tú permitiste de Betel, esa visión de tu siervo, el pastor Rodolfo, que aunque él ya no está tan activo allí, pero allí está la huella tuya, allí está el trabajo, allí está su obra, marcando, Padre, bendición a tantas vidas dentro y fuera del Perú, Señor. Permite que el programa de hoy siga bendiciendo nuestras vidas y te agradezco mucho por todos los hermanos que se conectan interesados en este tema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Entonces seguimos hablando de apostasía. Para quienes están nuevos, les quiero decir que apostasía, y lo voy a repetir hasta el cansancio, proviene de la palabra griega afistemi. Amén. Vuelvo a corregir, afistemi. A-F-I-S-T-E-M-I. Afistemi. Y quiere decir mantenerse apartado, lejos, distante. Romper con la línea donde antes se caminaba e irse al otro extremo. Cuidado con ello. Hemos visto también las expresiones de la apostasía y hasta ahí llegamos ayer. Hoy vamos a oír en la opinión divina. Impórtenos todo lo que Dios dice sobre determinado tema. Amén.
Gloria al Señor. Hay quienes me preguntan, pastor, ¿usted qué opina al respecto? Yo puedo dar mi opinión. Pero lo que importa no es mi opinión y mi concepto, es lo que Dios en su palabra dice. Porque los conceptos humanos pueden variar según la consideración del caso. Por ejemplo, hay papás que le aplican con mucha severidad la disciplina a otros, pero cuando su hijo o su hija caen en esa condición, ya no son tan severos, porque entra el sentimiento, el afecto. Entonces la opinión, se va formando esa matriz de opinión de ser severos con unos, indulgentes con otros. Entonces no es tanto la opinión, es lo que Dios dice. Bendito su nombre. Y dice que Él se molestó con el pueblo de Israel y lo entregó en manos de reyes extranjeros. Esa apostasía, esa idolatría que empezaron a practicar, ofendió al Dios del cielo. Y entonces viene Él, alabado su nombre, y los entrega en manos ajenas. Y ese azota, hermano. Usted estudia el libro de los jueces y encuentra ese ciclo de más de 300 años, hermano. Eso da dolor. Apostasía, amén, juicio, arrepentimiento, prosperidad, liberación, y luego otra vez se repite el ciclo, apostasía. Hubo jueces que duraron hasta 40 años y el pueblo se mantuvo allí, pero luego que ese juez moría, venía otra generación, que ese es el riesgo que estamos ahora padeciendo. Precisamente hay una generación nueva, que como me dijo una cristiana de antaño, de otro concilio, me dijo, llegó una generación que encontró los mangos bajitos, pastor. Una generación nueva. De ahí que ustedes oren mucho por los directivos de los concilios, porque nos va reemplazando gente, hermanos, que ya encontraron otras circunstancias favorables. Encontraron templos grandes, congregaciones numerosas, ingresos considerables, encontraron un ambiente favorable desde el punto de vista social o político. En Colombia incluso acaban de pasar elecciones y hubo un pastor que se postuló para presidente, sacó una ínfima cantidad de votos, pero estuvo allí. Hay congresistas cristianos, de manera que no hay persecución, y cuando esas circunstancias se dan, el cristianismo tiende a bajar de calidad. Por eso, escúchenme, hermanos, de cualquier concilio tradicional, que antes de nosotros los pentecostales estuvieron las iglesias tradicionales, bautistas, episcopales, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, todos estos bautistas, hermano, alabados al Señor. Todos estos concilios fueron fuertes en su época. Los fundadores de ellos, Juan Wesley, tremendo, Charles Spurgeon, Dwight L. Moody. Si estos hombres se levantaran hoy y vieran lo que quedó de sus concilios, oiga, estarían en una angustia, porque estos hombres fueron celosos de la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso nació la palabra bautistas, porque se bautizaban en masa. Y la gente marcaba la diferencia y los inconversos los llamaron bautistas. Así, y hoy todavía es un concilio fuerte en el mundo. Adorado sea el Señor. Pero no es tanto el nombre, lo que importa es cómo las generaciones sucesivas han ido manteniendo la línea. Que tenemos la obligación de heredar esto, porque esto no es eterno. Pero ¿quiénes nos asumen? ¿Quiénes nos reemplazan? He ahí la importancia. Por eso, pastor que me oye, enseña a los jóvenes a vivir como debe ser, para cuando usted no esté, como Pablo, preocupado por la continuidad del ministerio, llamó a Timoteo y lo corrigió una y otra vez, para que este hombre no menguara el ritmo, para que no bajara los estándares de doctrina que tenía que mantener. Qué interesante este tema, hermanos. Estamos en una coyuntura así, tremendo esto. Dios nos guarde y nos ayude. Yo pertenezco a una obra que tiene unos estándares claros. Por ejemplo, y estoy hablando de Colombia, un pastor nuestro que quiera intervenir en política, o sea, lanzarse, a ocupar algún escaño público, como concejal, como diputado, como alcalde, como gobernador, pues como ciudadano no se lo podemos prohibir, pero no puede ser pastor simultáneamente, porque le va a ocupar mucho el tiempo, porque se dan las rivalidades en el ámbito político que se pueden dar. Por eso es que no nos casamos con ningún político de una forma pública, porque puede haber personas en la congregación que no simpatizan con él y podemos crear antagonismos que se han tenido que corregir. Porque para un político surgir tiene que hablar mal del otro. Miren la confrontación que estamos en Colombia experimentando ahora. Personas que antes eran amigos, que antes eran supuestamente tenían mucho en común, ahora se declara porque hay intereses personales de por medio. Y imagínese usted uno de pastor enfrascado con un inconverso. No, esto no traería honra al Señor ni bendición a su iglesia. Entonces tenemos esa línea ortodoxa. Si usted quiere, esto hemos tenido alcaldes, hemos tenido diputados, pero son gente de base.
Son cristianos de base, abogados, juristas que manejan el tema. Amén, allá ellos. Y como ciudadanos algunos lo han hecho bien, otros no tanto. De manera que hay que cuidarnos en esa área. Otro principio que mantenemos claro es que un pastor que fracase moralmente, que caiga en pecado, puede restaurarse como miembro de iglesia, pero el púlpito no tiene razón, porque manchó su hoja de vida, porque eso le resta credibilidad en el altar, porque esa mancha hace daño a su testimonio, etc. Y esto, por supuesto, trae discrepancias con otras personas que creen de otra manera, pero queremos mantenernos en esta ortodoxia, en esta línea. Bendito sea el Señor. Un abrazo a todos los que siguen conectándose. Bienvenidos. Vamos a hablar de lo que Dios dice sobre la apostasía. Salmo 78, 57, 58 y 59. Oigan la opinión divina. Salmo 78, versículos 57. Sino que se volvieron y se rebelaron. Volverse es salirse, a dar la espalda. Como sus padres se volvieron como arco engañoso. Volverse es dar la espalda. Esa frase la hemos leído en el profeta Jeremías. Y aquí está hablando de esas personas que se vuelven otra vez, como el apóstol Pedro dice, como la puerca ya lavada, a revolcarse en el cieno. Hombres que predicaron y vivieron la verdad de Dios, y con el andar de los años van bajando a la guardia, y entonces la apostasía toca su corazón, y para mantener gente en sus templos bajan los estándares de santidad de su iglesia. Las normas bíblicas y doctrinales las alivianan, y empieza la apostasía a entrar sutil y lentamente. Cuidado, pastor, en el nombre de Jesús, aleluya. Aquí dice eso, dice, se lo enojaron con sus lugares altos, o sea, provocaron la ira, Dios se aira con la apostasía, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Es decir, Dios se aira, se molesta con la apostasía y tiene que actuar contra ella. Versículo siguiente, el 59. Lo oyó Dios y se enojó. Y el enojo divino hay que evitarlo a toda costa. Cuando Dios se enoja con una persona, con una familia, con una iglesia local o con un concilio, porque se ha enojado y ha sacado de allí su presencia y su gloria. Triste esto. Oí hace muchos años un caso que lo he referido. Cuando yo me alimentaba con Radio Transmundial hace unos 40 años atrás, más, porque no había redes sociales, no había internet, las emisoras cristianas eran escasas, y había una emisora que todavía transmite desde Bonaire, en las Antillas holandesas, y transmitían en español, en portugués y en inglés, pero especialmente en portugués y en español para América Latina. Pues mire que allí dieron un testimonio, un varón de aquellos que predicaba santidad y pureza. Habló este varón, se llamaba Germán Núñez, ese conferencista, y dio el testimonio de un varón anciano, pobre, en una iglesia de una capital latina, una iglesia aristocrática, gente que ya lo había, con dinero, con buenos carros, y estas iglesias se volvieron elitistas, y esa era una de esas. El anciano de todas maneras entró al culto, escuchó la palabra, entendió el mensaje y entregó su vida a Cristo. No despertó mucho entusiasmo en el pastor porque no era pues el adinerado, no llegó en carro, y empezó el anciano a seguir porque entendía la predicación. Amaba al Señor, y pasaron meses, quiso bautizarse, lo eludieron. Pasó un año, quiso bautizarse otra vez en la segunda tanda, como decimos, también lo eludieron, no lo incluyeron. Y él fue entendiendo que no lo querían bautizar. No sabía por qué, pero empezó a intuir que era su estatus social el que el pastor de pronto no veía con agrado. Miren, cuidado con eso, pastor. Dicen que este hombre ya llevaba más de 2 años en esa iglesia y escuchaba la palabra, la entendía, se gozaba, pero notaba que desentonaba, no había mucha comunión con él, no creó muchas amistades, pero seguía asistiendo. Cuenta este predicador que una noche, ya la tercer o cuarto intento de bautismo, y no lo dejaron bautizar, no lo incluyeron en el grupo, él se fue muy triste a casa, se arrodilló y le dijo al Señor con toda sinceridad y con lágrimas: muéstrame qué pecado me falta por confesar, y aquí mismo lo abandonaré en esta noche. Pero yo quiero bautizarme, ¿por qué no me quieren bautizar en la iglesia? Este varón lloró y dice que una voz audible, muy queda, muy solemne, muy amorosa, dice que la oyó en una voz de susurro que le dijo: no te angusties, hijo mío, porque en esa iglesia no te han querido recibir.
Hizo una pausa y luego le dijo, yo tampoco he podido entrar allí, le dijo Dios. Uy, cuando yo oí eso me angustié, porque aunque no era pastor entonces, porque como así que una iglesia, no está Dios allí. Si se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo no va a estar allí? Él tiene que estar, y está donde su nombre es glorificado, donde su palabra es observada, donde el temor suyo es una práctica. No crean que toda catedral o todo templo, que los hay lujosísimos sobre la tierra, templos musulmanes, templos budistas, he visto muchos de ellos, sinagogas judías, todos templos donde se dice adorar a Dios. En el mundo católico está la Basílica de San Pedro, imagínense grandes basílicas en todas las ciudades latinas y aún europeas, bendito sea el Señor, y tanto que hay. En el ámbito protestante, ¿qué me dice de la Catedral de Cristal de Los Ángeles, California? Tremenda catedral, pasamos un día por allá y me la mostraron. Eso es un ícono de la ingeniería moderna, la llaman Catedral de Cristal porque la hicieron arquitectos famosos y todo, y todos suntuosos templos hermosísimos que los hay en el viejo continente, en este, pero está Dios allí. Ese pueblo que se reúne adora de verdad a Dios en espíritu y en verdad. Se han santificado para Dios, han cortado con el pecado definitivamente, porque si no es así, Dios no puede estar. De ahí que Él se airó con este pueblo, en gran manera aborreció a Israel, a su propio pueblo. Mire, el versículo lo dice. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. O sea, la apostasía de Israel hizo que Dios se volviera en contra de ellos. Todavía el Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Jehová de los ejércitos en el antiguo pacto es el Cristo de la gloria en el nuevo. Bendito y alabado su nombre. Por eso usted no encuentra en el Nuevo Testamento la palabra Jehová. La encuentra refiriéndose atrás, pero el Jehová antiguo del pacto antiguo es el Cristo del nuevo. Alabado su nombre. Entonces él se molesta. Pero no solo lo dicen los salmos. Vamos a una cita que está en Hebreos 10:38. Alabanzas al Señor. Hebreos 10:38. Amén. En el Nuevo Testamento, escuchemos esta gran verdad. Mas el justo vivirá por fe. Y oigan esta frase. Y si retrocediere, retroceder es volverse atrás. Hay varias palabras que son sinónimas en la Biblia que se refiere a la apostasía. Volverse atrás, retroceder, extraviarse, dar la espalda a Jehová, etcétera. Todos esos términos hacen alusión a la apostasía. Y si el justo vivirá por fe. Pero si retrocediere, o sea, se saliere a la justicia, como lo vimos ayer en Ezequiel, entonces no agradará a mi alma. Dios no se agrada de la apostasía. No, si usted está en esa condición, Dios quiere que vuelva a la senda antigua. Jeremías le dijo al pueblo, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por ella. Aleluya. Incluso hay iglesias que llaman senda antigua, porque prefieren y quieren mantenerse dentro de unos lineamientos doctrinales claros, alabados al Señor. Oh, bendito su nombre. Entonces, ¿cuál es el concepto divino? La molestia, el rechazo, el enojo contra la apostasía que se practica, sea individual, familiar o colectivamente. El Señor nos guarde y nos ayude. Que lleguen dirigentes que digan, hermanos, a partir de ahora ustedes hagan como quieran, a partir de ahora esto es que ustedes diezmen y ofrenden, verán cómo andan. No. A un pastor nuestro en estas responsabilidades de liderazgo le llamé la atención porque su iglesia no estaba a la altura de la santidad que la Biblia exige. Me dijo estas palabras, me dijo, pastor, yo les predico, allá ellos si no obedecen. Un argumento, yo le dije, entonces, ¿para qué está usted puesto? La Biblia dice que nosotros los pastores estamos puestos para corregir lo deficiente. Sí, Señor, para mandar a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. El pastor no está puesto allí. La Biblia dice en Efesios, capítulo 4, versículo 11, que el pastor, el evangelista, en los ministerios están puestos para perfeccionar a los santos. Dios los toma de allá, del mundo de pecado, los salva en la iglesia. Y el pastor tiene la obligación bíblica y doctrinal de perfeccionar, y perfeccionar es arreglar, es decorar, es mejorar lo que ya Dios hizo. Los pone en nuestras manos. Y viene la amonestación, el llamado de atención, la predicación, la enseñanza, y uno va viendo el cambio en esas vidas. El pastor bíblico tiene que observar qué efecto está teniendo su predicación en el pueblo que lo escucha.
si usted no ve cambios allí, si predica superficialmente, si la ocupación de él es solamente por un salario, porque hay quienes ven el ministerio de la óptica económica solamente, y están allí, oiga, y tienen la piedad como fuente de ganancia. La Biblia condena a esas personas y dice: apártate de los tales. Pastores, nosotros estamos en un púlpito por vocación, y vocación no es profesión, vocación es abrazar una profesión. El llamamiento lo abrazamos, y por eso estamos en el púlpito enseñando la palabra, que hay quienes no la acatan, allá ellos, pero la gran mayoría del pueblo, como aquí está la evidencia, mire cantidad, amén, eso muestra que hay un pueblo que ama al Señor. Entremos en otro tema, por favor, en el tiempo que me queda. Pues estoy todavía, amén, empezando. Las causas que producen la apostasía. ¿Por qué se da? ¿Dónde se origina? ¿Qué es lo que hace que un concilio en su conjunto, que por décadas y por siglos se mantuvieron fieles? Yo he seguido la historia de la iglesia, la leo, tengo libros al respecto, ahora es posible a través de la internet. Me gustan las biografías de estos hombres que Dios usó: Savonarola en Florencia, Italia, desde los tiempos antiguos; Lutero, Calvino, que fueron contemporáneos. Posteriormente vinieron estos hombres que Dios utilizó de una manera maravillosa, misioneros como David Brain allá en África, otros, Guillermo Carey, aleluya, misioneros como Ana Celine de Judson, como estos hombres ingleses, Charles Spurgeon, aleluya, tantos en las épocas de los avivamientos, hace apenas poco más de 100 años. Robert Evans allá en las Islas Híbridas, por allá en Gales, en Inglaterra. Aquí en América estuvo William Seymour, aquel hombre de color, que algunos peyorativamente es que creen que es negro. No era negro, pero por fuera, adentro su alma era aleluya, era emblanquecida. Ese hombre fue el motor de ese gran despertar que se inició en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, en el 1906. Alabanzas al Señor. Todos esos hombres marcaron una pauta, enseñaron al pueblo a ser fieles, y uno va siguiendo y ve que luego vienen generaciones que han ido aflojando, aflojando, aflojando. Por eso, como me dijo una hermana, me salí de ese concilio, de esa iglesia, porque el pastor en 10 años tuvo 3 matrimonios, porque aceptaron el recasamiento, y eso se volvió un desorden. Si hay un pastor en esa condición en un púlpito, ¿se imagina usted el pueblo que lo escucha? Ayer lo dije, lo repito, ¿qué puede aconsejar un pastor a una pareja que viene a pedir consejería? Hermanos, ahí está la evidencia. En más del 90% de las consejerías que se nos piden a los pastores tienen que ver con la vida familiar, con la vida marital, con la vida conyugal, con esos ataques que las tinieblas traen a la familia. ¿Con qué propiedad, con qué autoridad un pastor recasado, que dejó su esposa, se divorció de ella y se casa con otra, y de pronto con esta no se entendió y con otra, con qué propiedad, de dónde saca argumentos? ¿Qué le puede decir a esa persona? No, pues que haga lo mismo. Y viene la apostasía por allí. Se los digo públicamente. Esto puede que incomode a algunos, pero es mi deber pastoral hacerlo, hermanos. Alabados al Señor. ¿Qué origina esto? Veamos Éxodo 32:1. Coloquen allí, por favor, y vamos a ver hasta el 8 o hasta el 6. Miren ustedes que aquí hay la historia de la apostasía, y miren dónde se originó. Vamos a Éxodo 32, versículo 1 y siguientes. Alabado sea el Señor de gloria. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, oigan lo que le dijeron estas vidas a Aarón: levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2 y siguiente. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Hay más. Alabado sea el Señor. Versículo 3, sigamos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Aleluya. Y dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses, tus dioses. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Uy, Señor Jesús, qué apostasía terrible. Continuamos. Santo es el Dios del cielo, aleluya. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro
y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Padre, versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Amén. Otra versión, la del 9, dice: se levantó el pueblo a jugar. Ahí dejémoslo, por favor, gloria al Señor. Mire usted entonces, bueno, le voy a incluir el 7, ya que lo colocaron allí. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Oigan el término que Dios usa. Analicemos un poquito el pasaje. Moisés estaba ausente, estaba en el monte Sinaí recibiendo de Dios instrucciones para guiar al pueblo. Moisés era el líder por antonomasia, el hombre que los sacó de la tierra de Egipto y que los llevaba guiados por el desierto. Al separarse temporalmente para recibir dirección divina, entonces el responsable que quedó del pueblo fue Aarón, su hermano. Aarón conocía las normas, conocía el encargo, él sabía cómo conducir el pueblo. Pero el pueblo vino con un argumento, escúchelo: este Moisés se demora demasiado. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. Es muy probable que no regrese más. Nosotros necesitamos que entonces tú nos guíes. Y empezó el pueblo a hacer presión. Escuche, líder. La presión social, religiosa es fuerte, fuerte, fuerte. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón pudo haber frenado inmediato. Como líder, decir: un momentico, ¿cómo se les ocurre? Como decimos nosotros en el lenguaje actual: el Señor reprenda al diablo. Alabado sea el Señor, ¿no? Tráigame los zarcillos que están en sus orejas, porque es para lo que sirven. Yo le preguntaba a una hermana una vez de las nuevas, porque ella me dijo: pastor, ¿qué de malo tiene este arcillo? Yo le dije: pregunte más bien de otra manera, ¿qué suple en su oreja ese arcillo? En su cuello esa cadena. ¿Quita el hambre? Me dijo: no. ¿Quita la sed? No. ¿Protege su cuerpo? ¿Cubre su cuerpo? No. Entonces, ¿qué función tiene allí en la nuca? No, que me quiero ver bien. Le dije: es ahí donde está el ingrediente, el deseo de mostrar de que tiene algún oro, alguna plata. Y es ahí donde está la cosa. No es en esa cadena ni en el zarcillo. Es en el sentir de querer mostrarlo y exhibir que se tiene. Ese ingrediente lo llama la Biblia vanidad. Sí, hermanos. Y no se moleste por eso, es que la Biblia lo dice. Bendito sea el Señor, la vanidad de vanidades. Lo cierto es que trajeron aquello, hicieron el becerro y al otro día se armó tremenda fiesta. Justo cuando Moisés descendía, que él oyó, él estaba con Josué allá arriba, y cuando venían oyeron la algarabía allá abajo en el campamento. ¿Qué pasa? Estaban en la base, en la parte plana, y de pronto Josué le dijo: yo oigo como que hay pelea, como que hay guerra ya. Esto es una algarabía tremenda. Moisés agudizó el oído y dijo: no, yo no oigo voz de gritos, de alaridos, de quejas. Yo lo que oigo, ay, Padre Celestial, es otra cosa. Hago un paréntesis para saludar a la audiencia de Radio Bucarica, que entran hace unos minutitos en audiencia, precisamente en audición con nosotros. Un abrazo, Dios los bendiga, tanto los que oyen la emisora aquí en Bucaramanga, como los que a través de la página también de la emisora se transmite. Estamos hablando de la apostasía y la causa que la produce, y una es la liviandad del liderazgo. Sí, señor. Por eso Moisés era de otro perfil. Cuando él le dice: yo oigo es cántico, aceleraron el paso, y cuando llegaron justo estaban danzando alrededor de eso, porque aquí dice que Aarón les hizo un altar. Es decir, él toleró, él auspició, él alcahueteó, para usar un término muy actual, esta actitud del pueblo. Él era el líder, el responsable. Usted como líder no puede hacer lo que el pueblo le imponga que haga. Uno tiene un manual de funcionamiento, que es la palabra. Es ella la que nos guía, pastores. Nuestro manual de funciones está aquí. Sea bendito el Señor. Y usted lo tiene, hermano, también en sus manos, allá en casa y en la iglesia. Allí está la pauta a seguir. Con base en esto, usted debe evaluar su pastorado, el que lo tiene, y debe valorar a su pastor. Hebreos dice que ustedes como cristianos deben evaluar, oigan bien, la conducta, no el mensaje, no la predicación, la conducta de sus pastores. Sí, hermano, y no se moleste. Si usted tiene un pastor que dice: con mi vida privada no se metan, ese pastor está equivocado, porque el precio que nosotros los pastores pagamos es que mucha vida privada nuestra no puede pasar inadvertida, porque a la gente le importa la integridad de la vida del pastor.
Eso afecta a veces a nuestra familia, que no entienden esto. Eso afecta a muchos otros. Pero este es el precio que se paga. Si uno no está dispuesto a tener un liderazgo como debe ser, a exhortar, hermanos, que yo no quiero que la gente se ofenda, usted no sirve para pastor. Porque la predicación auténtica molesta. Miren, los profetas los persiguieron. Miren los apóstoles. Miren el apóstol Pedro predicando en la plaza pública. Ustedes lo mataron, les dijo. Ustedes escogieron un asesino, un ladrón, un homicida, y lo prefirieron en vez del maestro. Ustedes tienen la culpa. Miren el apóstol Pablo exhortando, carnales, le dijo a los corintios, insensatos, brutos, a los gálatas. Alabado sea el Señor. Hermano, ¿quién dijo que usted tiene esa responsabilidad? Y esa liviandad en el liderazgo ha provocado que la apostasía se meta. Por tener gente, por mostrar números. Y miren ustedes que en muchas audiciones y en muchos programas se toma la foto, inclusive el video. Estos hermanos que son expertos, camarógrafos, saben, allá en Betel lo conocen, que a veces desde el ángulo de donde se tome la foto, se tome el video, ahí se ven multitudes y a veces no son tantas. Esto lo aprendieron de los políticos, a mostrar cabezas. Cree que una iglesia, por ser tan numerosa, es que es la de Dios. No siempre. La Basílica de San Pedro se llena, pero de idólatras. Sí, señor. Las catedrales allá en el viejo continente también, en Semana Santa usted las ve que no le cabe uno más. Pero ¿quiénes están allí? Personas no regeneradas, no transformadas por el Espíritu de Dios, con un rótulo de religiosos, y eso no es lo que Dios quiere. Bendito y alabado su nombre glorioso. Entonces la cobardía. Por eso Dios le dice a Moisés, baje rápido, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y cuando Moisés llega y ve aquello, arde en ira, arroja las tablas contra el piso, las vuelve añicos, se sube a ese altar, derriba eso. Moisés era otro. Oiga, cogió aquellas cosas, las llevó ante la piedra, las molieron, las mezclaron con agua y le dijo al pueblo, me hacen una fila y se tragan esto. Alabado sea el Señor. Usted encuentra ese pasaje fuerte allí, porque tenía que corregir ese mal. Porque si Moisés llega y dice, ay, qué bonito les quedó, es que esta es otra generación. Tranquilos, hermanos, el pueblo desde entonces en el desierto se hubiera corrompido, porque ya venían con esa tendencia. Ese becerro que hicieron era lo que habían visto en Egipto, lo traían en su mente. Porque lo que usted ha visto en el mundo y se alberga aquí, eso es lo que quiere practicar. De ahí que uno tiene que tener cuidado con lo que ve, con lo que oye. Alabado sea el Señor. Líder que me escucha, tenga mucho cuidado. Es por eso que exhortamos y decimos que una iglesia, cuando empieza a avanzar en años y el pastor a menguar también en su fuerza, no es sabio que un hijo o una hija o un yerno sigan con la iglesia, a menos que se mantengan dentro de los parámetros. Porque a ese muchacho o muchacha no le tocó trabajar duro, no le costó el esfuerzo que le costó al papá, no lo valora y ve la iglesia desde la óptica económica, del bienestar, del confort que genera una congregación de pronto numerosa. Ay, hermanos, ¿qué ha pasado? Dios nos guarde, ministerios de bendición de pronto decaen porque el sucesor llega con otra mentalidad. Todo esto tengo que decirlo en este programa, porque, y lo he dicho en el púlpito, en las convenciones, donde sea, porque es una verdad de apuño. Bendito sea el Señor. Esa es una causa, la falta de líderes espirituales. Amén. Pero Primero de Reyes 11:4 nos habla de otra causa que produce apostasía. Bendito sea el Señor. Libro Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Vamos allí. Y cuando Salomón era ya viejo, escuchen esta frase que la hemos leído una y otra vez en este texto. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Aquí la causa que lleva a la apostasía es el vínculo con personas apóstatas o incrédulos, el vínculo cercano, el parentesco, como es el caso de Salomón, que sus mujeres, o sea, con las cuales contrajo parentesco matrimonial. El matrimonio con una persona inconversa, una vez más se los digo, produce esto, la apostasía de la parte cristiana. El inconverso no es el apóstata, es el cristiano que se casa, así tenga oiga bien, las excusas que usted tenga. Me decía un hermano, es que yo en la iglesia vivo de puros hipócritas. Y le dice, ¿le parece poquito el que tiene ahí? Adorado sea el nombre del Señor. Miren, ahora pagando ese precio. La persona que hace eso entra automáticamente en apostasía. No solo cuando se casa, antes de casarse, jóvenes que me oyen.
Cuando usted da oído, jovencita, a un hombre inconverso, cuando usted, joven, que me oye, acepta el guiño, el picadito de ojo, la insinuación de la muchacha impía, de aquellas mujercillas cargadas de pecados, ya usted está pisando, oiga, los primeros escalones de la apostasía hacia abajo. Sí, señor. Allí cae y caerá, porque es que no puede ser de otra manera, la Biblia lo dice. No venga con el argumento de que usted puede persuadirlo, persuadirla. Este servidor cuya cabeza ya se me está despoblando casi totalmente, se los digo con experiencia de 42 años de ministerio, ha sido un fracaso casi total. Cuando un joven de iglesia se va, y lo hemos visto, ay hermanos, apostasía acarrea todo esto, el vínculo con esas personas, esa cercanía, y cuando es sentimental mucho más. Así que entonces, miren la segunda causa. La primera, la falta de líderes. La segunda, este vínculo cercano. Cuando usted se mezcla con muchachos de universidad en el sentido de amistad y empieza a salir con ellos, que a comer hamburguesa, que a tomar refresco, que a un rato de deporte, y empieza a fortalecer ese vínculo social con esas vidas que no creen la palabra, que no van a la iglesia, que no oran, que no tienen a Dios como usted lo tiene. Créame que la apostasía está tocando insistentemente a su puerta. Cuando usted se reúne con muchachos liberales que les gusta la música metálica. Alguien dijo, dime qué música escuchas y yo te diré qué carácter tienes. Por eso, pastores y padres de familia, usted ve en muchos jóvenes rebeldía, insubordinación, molestia. No les gusta a los pastores como este servidor, nos califican de anticuados, prehistóricos, cavernícolas. Me llamaron a mí unos apóstatas que hoy están en el mundo liberal, vistiendo como los impíos, peinándose como ellos, hablando como ellos, todo porque no les gusta la sana doctrina, apostatarán de la fe, dice la palabra. Jóvenes criados en esta santidad, en esta pureza, es más, algunos hasta se alimentaron, se nutrieron, estudiaron con los diezmos y ofrendas que Dios en su misericordia nos provee, ¿sí? Oiga, y después dándole la espalda a la obra del Señor, eso se llama apostasía. Qué grave es esto. Entonces, ese vínculo con personas apóstatas, mujeres mundanas, un viejo como Salomón que empezó también, y luego las mujeres le inclinaron su corazón en contra del Dios del cielo. Qué dolor, qué triste que una esposa o un esposo llegue a la vida de un cristiano o cristiana y luego a los pocos días empieza uno a ver el cambio. Empieza el hombre a decir, a mí no me gusta que usted vista así. Yo no la puedo presentar a los amigos, dicen algunos carnales, que les gusta presentar a su esposa semidesnuda para que otros corrompidos se la codicien. Eso se llama tener una mente enferma. Un hombre que ama a su esposa nunca desea que otro depravado se la codicie. No, si usted tiene una esposa joven, por favor, valórela. Es suya, Dios se la entregó a usted. No empiece a despertar la envidia de los impíos, porque el diablo conoce eso y le puede llevar al fracaso eso. Usted igual, mujer, que hay muchachas mundanas también y quieren que él se vista moderno porque este es el tiempo ahora y hasta este corte, y le sugiere que se haga determinado corte de peluca y empiezan por allí y la apostasía se va metiendo porque ellas quieren exhibirlo y algunas se enorgullecen del aspecto físico, así sea un monstruo por dentro que sea ese marido. Oye, hermano, es que tendríamos tanto que hablar. Ese niño desde pequeño, esa niña, si usted se llama cristiano, ¿qué hace usted vistiendo la niña como mundana? El niño igual, haciéndole los cortes mundanos a aquellos. Cuando yo veo eso en una pareja, yo digo, estos están ya pisando en el terreno de la apostasía. ¿Y sabe por qué? Porque si así pequeñito usted lo induce a eso, piense cuando ese niño crezca, cuando tenga 12 o 13 añitos, cuando esa niña tenga esa misma edad, cuando ese niño ya ejerza su autonomía y su libertad, ¿cómo lo va usted a conducir si ya lo enseñó y le compró toda esa ropa y todo lo que el mundo ofrece? Uno en eso tiene que tener cuidado, se lo digo en el nombre del Señor, porque la apostasía viene sutil. Ayer leíamos que Satanás con su astucia engañó a Eva. Por eso hablo de esto. Un abrazo a todos los que siguen conectándose, que son muchos. Un abrazo para ustedes. Miren ustedes esas dos causas. La falta de un liderazgo determinante, fuerte, serio, y los vínculos sentimentales, afectivos, cercanos con personas apóstatas. Usted empieza a, dime con quién andas y yo te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Los proverbios dicen, oiga, que el que se junta con los pecadores será quebrantado, que no ande con ellos. Una persona que es apóstata, que está susurrándole, ay, en esa iglesia son muy radicales.
Así usted, hermanita, sin maquillaje, usted no va a conseguir novio, porque ellos creen que es el maquillaje el que atrae a los hombres, y a los mundanos sí. Al cristiano genuino, al muchacho nacido de nuevo, transformado por Jesucristo, no nos atrae un maquillaje, una pestaña postiza, un labio rojo. No, un color diferente en la cara. Nosotros vamos más allá y analizamos la persona, no el maquillaje, se los digo con experiencia. Bendito sea el Señor. Por eso nuestros matrimonios duran, porque nos casamos no con una imagen, no con un payaso, nos casamos con la persona. Sea bendito el nombre del Señor. Y tengo que decirles esto, porque empieza esa presión. Ay, ¿usted por qué viste así? Es que en su iglesia le prohíben, es que esto y lo otro. Y la muchacha que no tiene temor de Dios ni a Cristo en su corazón dice, es que no me permiten vestir así. Si usted piensa eso es porque no tiene una relación profunda con Dios. La joven cristiana se defiende, y conozco que dicen, me he visto así porque el Señor Jesucristo me salvó, porque quiero ser diferente al mundo, y empieza a predicar y Dios se glorifica en esas vidas, bendito su nombre. Pero cuando empiezan a dejarse arrastrar de esto, la apostasía está a las puertas. Por eso hay unos que tienen vestido para venir al culto y otro para estar en la calle. Algunas compran esas licras que exponen tanto su cuerpo a la morbosidad, son esclavas del gimnasio, y en los gimnasios hay demasiada morbosidad y lujuria por el tipo de vestimenta que estas mujeres usan y estos hombres también. Es que he confrontado personas, he oído testimonios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué cosa tan seria es esto? Miren esta otra, segundo de Crónicas 25:2. Y 26:16. Avanza el tiempo, pero me quedan unos minutos. Segundo de Crónicas, vamos a ver la tercera causa que produce apostasía. 25:2. Alabanzas al Señor. Hizo él lo recto, hablando de un rey, ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Escuche esto. Miren cuando se hacen las apariencias. Este rey hizo lo recto, pero lo hizo por presión tal vez del pueblo, pero no estaba en su corazón. ¿Sabe cómo se llama esto? Hipocresía. Y la hipocresía es un caldo de cultivo, un terreno fértil para que la apostasía entre. Cuando usted hace las cosas pero no las hace de corazón, de perfecto corazón. Cuando se compra determinada ropa para no desentonar, porque dicen, ¿qué tal si el pastor me ve con esto? ¿Qué me van a decir? Cuando usted va a comprar su ropa, hermana, escuche, esto lo enseño yo en el púlpito, lo he enseñado a lo largo de 42 años. Cuando le dicen que se la pruebe y usted entra a un probador, allá a un vestier, y se mira en el espejo, ¿qué cree usted? ¿Que el Señor no está allí? Y cuando ve ese escote tan pronunciado, o ve media barriga por fuera, ahí mismo viene el pensamiento, yo me la comprara porque me veo elegante, pero ¿qué dirá el pastor y qué dirá la iglesia? No es de tanto de mí, ni de los pastores bíblicos. Cuídese del Dios del cielo, témale a Él. Bendito y alabado su nombre. Porque mira que hay un rey que hace lo recto, pero no de perfecto corazón, era bajo presión que actuaba. Vuelvo a repetir, se llama hipocresía esta actitud. Pero el versículo 26, capítulo 26, versículo 16, habla de otro factor que aquí incide. Mas cuando ya era fuerte, hablando de Ezequías, su corazón se enalteció para su ruina. Noten, cuando ya era fuerte, cuando era débil era fiel. Ayer leímos un texto en Deuteronomio, engordó Jesurún y tiró coces. Engordó, al engordar tiró coces, se volvió agresivo, arrogante, imponente, orgulloso. Cuando era fuerte, cuando fue débil era uno, y cuando fue fuerte otro. ¿Fue fuerte en qué área? En lo militar, en lo económico, le llevaron demasiados presentes. En el poder político que ejercía porque fue un buen rey, en cierta manera lo fue. Entonces esa altura, ese poder, esa influencia, ese aplauso que muchos disfrutan, lo enalteció. Y dice aquí que fue para su ruina. O sea, abandonó la humildad, la sencillez que por años mantuvo. ¿Conoce usted personas así? Que Dios les bendijo con un buen trabajo y perdieron la sencillez original, la humildad que antes los caracterizaba. ¿Conoce usted pastores que ahora porque andan en un buen carro ya miran sobre el hombro a otro? Cuando uno los conoció andando en bicicleta, bendito y alabado sea el Señor. Cuando yo vine a Cristo hace 46 años casi, les quiero decir que en esta obra había unas poquitas iglesias, había un solo carro, después vi 2 carros en las convenciones. Moto, apenas había un pastor que tenía moto. En una convención, 2 carros viejos y una motico. Eso era el corrillo alrededor de esa moto, porque eso nos parecía un triunfo terrible.
Uy, el hermano compró moto y es un testimonio. Uy, que Dios le regaló una moto. Ay, que fulano. Hoy, bendito sea el Señor, tenemos en qué andar. Dios ha abierto su mano generosa. Que esto no le haga daño, hermano. Yo conozco pastores en cuyas casas he estado bendecidos con su casa. Y yo no me opongo a eso. Si a un empleado público, a un agente de la policía, a un profesor sencillo, a través de sus, bueno, de su salario le recortan algo, hace un ahorro para vivienda y pone allí sus hijos, hermano, eso es normal, es bendición. ¿Por qué un pastor no puede tener una casa? Que la tenga, que la disfrute. Pero cuando se va al extremo, cuando se artesona la casa excesivamente, cuando se prohíbe a los creyentes que lo visiten. Conocí uno que les dijo: yo para atenderlos a ustedes, aquí los atiendo, no necesito que vayan a mi casa, para que no vean lo que Dios le ha provisto, para que no hagan comentarios. Allí está ya pisando un terreno delicado. ¿Por qué tengo yo que eludir que sepan dónde vivo? Que es un barrio estatus ahí, que es más arriba. Hermano, ¿por qué tiene usted que ocultar las bendiciones de Dios? Por favor, pastor y líder, cuídese. Y he estado tocando esto porque es que el liderazgo es determinante en el repeler o en aceptar la apostasía. Alabanzas al Señor. Miren esta situación. Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Oigan aquí la apostasía. Su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este fue el rey Usías. No fue Ezequías, fue Usías. Usted encuentra que vino la lepra sobre él. Alabado sea el Señor. El enaltecimiento, el orgullo, le abre la puerta. Amén, a la apostasía. Cuando se era pobre, se compraba la ropita sencilla, pero ya usted puede visitar las boutiques, las grandes marcas de calzado, de ropa, de bolsos, y resulta que por ahí se puede venir el menosprecio, la insensibilidad, que el que no tiene, porque ahora se cree que la plata es símbolo de bendición, y no siempre. El dinero, el amor al dinero hace estragos en las vidas. Y cuando se acostumbra a la persona a un estatus económico, escúcheme, pastores, cuando usted se acostumbra a disfrutar de las mieles que produce un ministerio bonito, y es un riesgo que quiera bajarse de ahí. Prefieren dividirse, prefieren rebelarse, prefieren cualquier otra cosa antes que soltar aquello que les proporciona confort y bienestar. ¿Y qué me dice la familia? ¿Cómo se afecta? Pastores que compran corbatas de 300,000 pesos, zapatos de 2 millones, ropa, calzados carísimo, cuanto ese pueblo sencillo. A veces a algunos no se les sale el agua entre los dedos nunca y recogen un mercadito para ayudar a alguien. Todo eso abre la puerta a la apostasía. Cuidado con eso. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, éxitos en la vida mundana y secular apartan también al creyente de la sincera fidelidad a Cristo. Otra causa, y creo que es la última, es la falta de compromiso con Dios y con su evangelio. Un compromiso profundo, claro y definido en la vida cristiana hace que usted esté expuesto a la apostasía. Lucas 8:13. Vamos allí prontamente. Gloria al Señor. Déjenme consultar la hora. Amén. Gloria al Señor. Me quedan unos minuticos y quiero aprovecharlos bien. Dice Lucas 8:13. Ahí viene el texto. Gloria al nombre del Señor. Y por favor, téngalo en cuenta. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, está Jesús interpretando la parábola del sembrador, reciben la palabra con gozo. Escúchenlo, con alegría. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Apartarse es volverse a la apostasía. No llegue, amigo mío, que yo sé que algunos me escuchan, al evangelio con expectativas económicas, sociales, sentimentales. No. Busque a Cristo para que perdone sus muchos pecados. Como dijo el pastor Rodolfo en su autenticidad, sus cochinadas y porquerías, si fuera el caso. Dependiendo de lo que haya cometido, venga a buscar a Dios para que lo perdone. No venga con el ganchito de que venga y prospera, que todos los problemas se le acaban, que su economía se dispara. Dios puede bendecirlo, pero también puede mantenerlo en una condición, porque los pobres siempre los tendréis, dijo Jesús. Entonces, predicador, no use la economía como gancho para traer gente a su iglesia. Oh, lo declaro, confieso mañana.
en estos días una bendición económica viene para ti. Y eso atrae ese discurso que en una crisis económica y mundial como la que estamos padeciendo, ¿quién no quiere ser bendecido? Y se llena, y hay una cantidad de gente, yo los conozco, los he oído, decepcionados. Le hicieron vender su carrito, su moto, dar ofrenda generosa y no vino ningún milagro ni ninguna prosperidad. ¿Por qué? Porque, mire, aquí dice, que recibieron por algún tiempo. Esa falta de compromiso, de claridad en la vida cristiana, hace que usted pueda tornar fácilmente al pecado. No lo haga. Busque a Dios de su cuenta, llénese de su presencia, de su gracia, y usted verá la bendición del Dios Todopoderoso. A su nombre la gloria. Capítulo 11, versículos 24 al 26. Leámoslo y dejamos aquí porque yo quiero orar en esta tarde con ustedes. Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, queda limpio. Buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Miren el riesgo. Versículo 25, por favor, gloria al Señor. Y cuando llega la halla como barrida y adornada. Barrida y adornada, limpia. Amén. Versículo 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, en ese corazón que hace poquito está limpio. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Miren aquí una causa: no llenarse de Dios. Cuando usted se llena de la palabra al principio, escuchen esto, pero luego la descuida. Cuando usted hace oración de fe, y algunos lo hacen llorando de verdad delante del Señor, inmediatamente empiece el proceso de llenura espiritual. Lectura bíblica, asistencia a los cultos, compañerismo cristiano, oración en casa, todo lo que nutre la vida cristiana, porque si usted descuida esa área, el espíritu inmundo que había salido está rondando. Ve que usted no se preocupó por llenarse. La única manera que la apostasía no entre, el pecado, la maldad no llegue a nosotros, es que encuentre la vasija llena. Porque si la encuentra vacía, miren ahí dice, va y trae una condición peor, demonios, y la condición del apóstata es peor que cuando era cristiano. Bíblicamente es así, porque antes no conocía el evangelio, ahora lo conoce y lo pisotea, lo tiene en poco. En esta hora yo les voy a invitar para que oremos, hermanos. Que Dios nos guarde de este pecado. Continuaremos, por supuesto, estudiando esta parte. No voy a estar este fin de semana. Hasta el otro miércoles, Dios mediante, estaré porque salgo de nuevo. Pero yo sé que me acompañarán en su momento oportuno. Por ahora oremos por estas peticiones que les hago en esta tarde. Señor Jesús, he continuado hablando de este interesante tema de la apostasía. Te agradezco por estas cientos y cientos de vidas que se conectan y tantos que me oyen a través de algunos medios de comunicación. Te presento esta cristiandad bíblica, espiritual que me escucha. Te ruego por aquellos pastores que queremos mantenernos dentro de la ortodoxia bíblica, dentro de los parámetros que tu palabra, oh Dios mío, nos establece. Ayúdanos, por favor, a estar en temor de ti, a actuar en consecuencia. Guárdanos, Señor amado, del orgullo, de la arrogancia. Guárdanos de la avaricia que tanto estrago y tanta maldad trae. Guárdanos de la apostasía en cualquier forma y manifestación de ella. Ayúdanos a conducirte un pueblo celoso, un pueblo temeroso, un pueblo que no tropiece en la conducta de pronto indecorosa, sí Señor, de doble faz, en la conducta hipócrita de cuantos líderes que en su corazón ya está la apostasía. Por favor, guarda el pueblo y ayúdanos a serte fieles, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Un fin de semana de bendición. Seguir orando por Colombia. Por favor, hermanos extranjeros, ayúdenos a orar, que esto está por definirse. Y, perdón, seguimos orando. Que Dios nos ayude mucho. Un abrazo para todos y será hasta el próximo miércoles, que sería, venga, les digo, el 15 de junio, con la ayuda del Señor. Un abrazo para todos, feliz noche y feliz tarde todavía para muchos. Amén.